Ruth capítulo 2, versículos 8 al 23. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Refugio en la tormenta, segunda parte. Ese es el título de la predicación de este día. En el fondo del libro de Ruth, un reloj avanza. Puede ser que nosotros no lo notemos si no estamos en sintonía con el calendario de la historia de la redención. La Biblia dice que Noemí y Ruth regresaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Ese era el tiempo de la fiesta de la Pascua y era el mejor momento para un éxodo de los campos de Moab hacia la tierra prometida. También era el comienzo del año nuevo en el calendario judío y era el tiempo apropiado para un nuevo comienzo a través de la gracia de Dios. Pero además, al llegar al final del capítulo 2, vemos que ya ha llegado el final de la cosecha. Es decir, ya era el tiempo de la fiesta de las primicias de las semanas, o también conocido como Pentecostés. Y para entonces, Ruth y Noemí
ya han experimentado los primeros frutos, las primicias de la liberación de Dios a través del regalo de Boaz. Así que en este capítulo 2, Ruth no solo experimenta los primeros frutos de la gracia de Dios, sino que en un sentido profundo, ella es los primeros frutos. Notemos algo extraordinario en este lugar. En la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta de la cosecha por excelencia en el pueblo judío, esa fecha fue cuando Dios derramó o decidió derramar su Espíritu Santo sobre los judíos y los gentiles por igual. Y fue así que formó el único y verdadero pueblo de Dios entre los judíos y los gentiles. Por eso es, hermanos, que mencionamos que en este libro, en el fondo de él, un reloj avanza. La incorporación de Ruth al pueblo de Dios era un presagio, hermanos, de una cosecha mucho mayor que Dios recogería entre los gentiles. Pero parece que Ruth y Noemí estaban tan preocupadas por sus propias necesidades que no escucharon el tic-tac de ese reloj. El autor quiere que nosotros, hermanos, escuchemos el sonido de ese reloj. Quiere que nosotros reflexionemos acerca de la perfección del tiempo de Dios, porque para nosotros también ese reloj sigue avanzando. Nosotros ya hemos recibido las primicias de nuestra salvación, pero debemos de seguir esperando, debemos de seguir aguardando a su plenitud, de acuerdo a Romanos capítulo 8. Tristemente, muy a menudo nos preocupamos por las situaciones de cada día, que nos olvidamos de que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo y pensamos que ese día pareciera que nunca va a llegar. Debemos nosotros de aprender de esto y recordar que es en el tiempo perfecto de Dios cuando nuestra situación, nuestro sufrimiento se convertirá en gritos de gozo, de alegría, que dará paso, hermanos, cuando seamos adoptados finalmente como hijos de Dios. Y por lo tanto debemos de calmar nuestros corazones y enfocar nuestra atención hacia la herencia que está preparada para nosotros, porque solamente haciendo eso, hermanos, nosotros podremos continuar y eso nos animará a perseverar con paciencia hasta que se cumpla ese tiempo de nuestro Dios. Vamos a mirar dos cosas. Primeramente, que Ruth es bienvenida al pueblo de Dios, y en segundo lugar, que el corazón de Noemí es transformado por la misericordia y por la bondad de Dios. Número 1, Ruth es bienvenida al pueblo de Dios. Vemos, hermanos, que Boaz habló con Ruth y le indicó que permaneciera en sus campos. Él también dio órdenes a sus trabajadores para que no la molestaran. Incluso le dijo que ella podía beber agua del agua que había sido traída para los propios trabajadores de Boaz. Y vemos que Ruth expresó un asombro de que ella como extranjera fuera tratada tan generosamente. Boaz, hermanos, le respondió que él sabía, que él estaba al tanto de lo que Ruth había hecho. En el versículo 11 leemos
Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Él sabía todo lo que Ruth había hecho, y por eso es que él la está tratando de esta forma. Además, debemos de notar que no fueron simplemente palabras de bienvenida, sino que fue algo más. El versículo 12 dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esas palabras, hermanos, son una bendición que desea el favor de Dios sobre ella. Como podemos notar, Ruth es ahora un miembro de la comunidad del pacto. Y ahora ella sería bendecida como tal. Booz reconoció la sinceridad de las palabras de Ruth a Noemí cuando estaban en Moab, y vio que ella estaba renunciando a todo por seguir a Noemí. Y se dio cuenta Booz que Ruth estaba buscando protección bajo las alas del Dios de Israel, del Dios de Noemí. Y por lo tanto, él oró para que Jehová le concediera esa protección que ella está buscando. Así que esta oración, hermanos, en el versículo 12 de Booz hacia Ruth es una maravillosa respuesta al compromiso que Ruth había hecho con Noemí y que Ruth había merecido, pero que no lo había recibido todavía. Además, miramos que Booz mantuvo a Ruth cerca de él y que a la hora de comer invitó a que comiera con ellos. En el versículo 14, y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Probablemente Ruth no había traído nada de comer, así que Booz le proporcionó algo de su propia comida. Le compartió unas delicias especiales de pan bañado en vinagre con grano tostado, y tal vez, por primera vez, Ruth tuvo suficiente para comer. La alegría de tener lo suficiente para comer es un concepto un tanto extraño y difícil de comprender en nuestra sociedad donde hay abundancia. Algunos de nosotros estamos acostumbrados a satisfacer nuestro apetito 3 veces al día y aún con algún bocadillo intermedio. Pero para una viuda extranjera, poder comer hasta el punto de estar saciada y aún tener algo para llevar a casa, eso significaba mucho. Podríamos decir que aquello había sido una fiesta para Ruth. También debemos de notar la generosidad de Booz, que incluso ordenó a sus hombres que deliberadamente dejaran caer manojos y que también Ruth pudiera recoger espigas de las gavillas. En los versículos 15 y 16 dice: luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas. 16: y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Booz deseaba que esta pobre viuda llevara mucho a casa. Deseaba que su trabajo no fuese tan arduo. La espiga que se caía y el manojo olvidado, la ley decía que era para los pobres, para las viudas. Así que Ruth, al mirar esto, ella pensaría que se habían caído por algún descuido o por accidente, y que por lo tanto le pertenecían. Booz quiere ayudar a Ruth, pero sin que ella se dé cuenta. Así miramos esta generosidad que Booz muestra a Ruth. Así que en este
pasaje, hermanos, vemos que por primera vez Ruth, la forastera, se sintió bienvenida al pueblo del pacto. Ella había venido buscando al Dios de Israel y por primera vez se le había hecho sentir que había un lugar para ella. Se impresionó de que un hombre tan importante como vos le prestara tanta atención y por eso, con una humildad que la caracteriza, reconoció que ella no había hecho nada para merecer semejantes favores. La Biblia dice, hermanos, que Ruth recogió tanta cebada ese día que Noemí se asombró por la gran cantidad que había juntado. El versículo 17 dice: espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. La mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a visualizar la medida en efas y como resultado no nos impresionamos del botín de Ruth. Aunque los expertos no se ponen de acuerdo en el equivalente de un efa, puede ayudarnos si reconocemos que Ruth trajo a casa entre 15 y 22 kilos de grano. El doctor Ian M. Duguid, profesor de Antiguo Testamento en el Seminario Teológico Westminster de Filadelfia, Pensilvania, dice que un efa era equivalente en despensa para varias semanas de lo que podía comprar el trabajador promedio. O para decirlo de una manera más vívida en nuestra cultura, sería algo como ir a uno de los súpers y tomar uno de los carritos donde se pone la despensa y llenarlo todo por completo hasta que ya no cupiese más. Es decir, un efa era mucha comida. Nosotros deberíamos de aprender de vos y dar la bienvenida a los forasteros como Ruth, aquella gente que no es popular, que no encaja naturalmente en nuestra comunidad. Seguramente muchos hombres ricos, cuando iban a mirar sus campos, no ayudaban a los forasteros, pero vemos que vos lo hizo y nosotros deberíamos de aprender algo de él. Deberíamos de mirar a las personas que llegan a nuestra iglesia y darles la bienvenida y hacerlos sentir en casa. Y no solamente acercarnos a aquellos con quienes queremos hacer amistad. Deberíamos de buscar en nuestras colonias, en nuestro vecindario, y acercarnos a aquellos con los que nadie quiere juntarse. Deberíamos de tener un corazón de compasión similar al de vos para aquellos que parecen no tener nada que darnos en recompensa. Así que Ruth se siente bienvenida al pueblo de Dios. Miramos en segundo lugar un corazón transformado por la fidelidad de Dios. El corazón de Noemí es transformado por la fidelidad de Dios. Cuando Ruth regresó a casa había mucho para comer y también mucho de qué hablar. Notamos que de repente, frente a la gran cantidad que había traído Ruth y que era una evidencia clara de la bondad de Dios, la actitud de Noemí comenzó a cambiar. El versículo 19 dice: y le dijo a su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Como podemos ver, el corazón de Noemí comenzó a ablandarse ante Dios. Es por eso que dice en el versículo 20: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. El doctor Ian M. Duguid dice que gramaticalmente el sujeto en esta oración del versículo 20 podría ser Jehová o vos, pero que dado que vos no había tenido tratos con Noemí en el contexto, tiene que ser Jehová
a quien Noemí está describiendo. Es decir, al ver la gran bendición de comida que había traído Ruth, de repente Noemí se da cuenta de que Jehová no ha querido castigarla. De hecho, reconoce que él estaba dispuesto a mostrarle su fidelidad a pesar de que ella había sido desobediente. Noemí se dio cuenta de que la abundante comida que consiguió Ruth fue porque Jehová la guiaba y se convenció de que ella se había equivocado al estar resentida y amargada. Después de todo, Dios podía y estaba dispuesto a satisfacer todas sus necesidades físicas. Además, debemos notar que eran solo sus necesidades, que no eran solamente sus necesidades las que estaban siendo satisfechas. En el versículo 20 la palabra vivos es en plural y abarca tanto a Noemí como a Ruth. En otras palabras, aquí podemos ver que por primera vez desde que Ruth dejó Moab ha sido incluida o está siendo incluida en la familia de Noemí. El corazón de Noemí ha sido transformado por la fidelidad y por la gracia de Dios. Curiosamente, Dios hizo todo esto a través de los medios que Él mismo había establecido en la ley. Fue a través de alguien que estuvo dispuesto a actuar como un pariente redentor, dice el versículo 20. En la ley de Moisés se enseñaba que un pariente redentor estaba obligado a comprar las tierras de sus parientes si se endeudaban y tenían que venderse como esclavos. Levítico 25:25. Además, también bajo ciertas circunstancias, este pariente tenía la obligación de casarse con la viuda para que su hermano fallecido tuviese descendencia. Y de esta forma, la herencia seguiría estando asociada hacia el hombre que había fallecido. Sin embargo, miramos que aquí no se trata directamente de este asunto de la ley. Es decir, vos no está haciendo esto porque él está comprometido, sino que vemos que él, aunque había muchas lagunas legales por las que podría haberse escapado si él lo hubiese deseado, él no le preocupaba eso. Él estaba interesado en ayudar. Él estaba interesado en poder ser de bendición para estas mujeres, porque él mismo tenía un corazón agradecido, un corazón transformado por la fidelidad al pacto de Dios. Y en agradecimiento desbordaba la fidelidad y la gracia del pacto con aquellos que lo rodeaban. La gracia o la palabra gracia es un término muy común y clave en el libro de Ruth. Como ya se mencionó, es una palabra difícil de traducir porque incluye muchas cosas. Incluye amor, misericordia, fidelidad, bondad. Describe actos de lealtad y fidelidad que inspira una relación sana. Y son actos que inevitablemente van mucho más allá del deber y de la obligación. La generosidad de vos hacia Ruth es un modelo de la gracia de Dios en acción. Además, la referencia a vos como redentor nos hace ver más allá de él, nos hace ver hacia la figura de nuestro redentor, Cristo Jesús. La ambigüedad gramatical mencionada antes sobre si vos o Jehová era quien había mostrado el favor a Ruth y Noemí es profunda y no accidental. Es por medio de este detalle que descubrimos que vos fue el instrumento pequeño que Dios usó para mostrar su gran misericordia, su gran fidelidad a estas mujeres. Y fue por medio de esto que la amargura de Noemí, que se había robustecido porque ella se sentía castigada, comenzó a disiparse cuando se le enfrentó cara a cara con una experiencia innegable
de la bondad y de la misericordia de Dios. Fue allí donde Noemí comenzó a reconocer que, contrario a lo que ella había pensado, Jehová estaba dispuesto a ayudarla, que Jehová jamás la había olvidado. Ella pudo mirar que Jehová estaba allí, pero ella no lo había notado. También hay un indicio de la transformación de Noemí en la fuerte insistencia que hace a Ruth que prestara atención de quedarse en los campos de Booz. En el versículo 22 leemos: y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Esto puede parecer una respuesta bastante obvia a una oferta generosa. Nadie en su sano juicio se apartaría del campo de Booz después de toda esta bondad mostrada. Nadie iría a otro campo, pero eso es precisamente el punto. Noemí y Elimelech habían mostrado exactamente ese tipo de ceguera años antes. Ellos habían experimentado constantemente la misericordia, la provisión de Dios, pero aún así ellos se habían ido a los campos de Moab, dejando la tierra prometida. En lugar de quedarse allí y confiar en que Dios les iba a suplir sus necesidades, fueron a otros campos. Por lo tanto, ahora Noemí está mirando esto claramente y le está advirtiendo a Ruth que no repita lo mismo que ella hizo. Es como si le dijera: quédate en los campos de aquel en quien descansa la bendición de Jehová. No te vayas a equivocar como yo. Quédate allí. Aún queda también mencionar, hermanos, que además de la comida, Ruth también necesitaba un esposo. Y ese punto se hace mirar, hermanos, en el versículo 23. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Debemos notar, hermanos, que el autor menciona lo obvio para resaltar el hecho de que ella no vivía con un esposo. Parece que Ruth no solamente había renunciado a todo lo demás, sino también había renunciado a formar una familia. Pero Dios tenía algo todavía para ella y le daría un esposo. Este versículo 23 va a enlazar a lo que continúa en el capítulo 23 y 24, que será lo que estudiaremos en los próximos domingos. Pero aquí, hermanos, miramos que Noemí y Ruth han encontrado un refugio en la tormenta. El apóstol Pablo dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es una grande promesa. Sin embargo, hay tiempos en que pareciera que Dios cierra sus oídos a nuestras oraciones. Pareciera que ha dejado de mostrarnos su fidelidad. Pero el libro de Ruth, hermanos, es un testimonio que nos muestra esa promesa del apóstol Pablo: Dios suplirá nuestras necesidades. En su dolor y confusión, Noemí no habían entendido que Dios seguía estando con ellas, que Dios seguía mostrando su fidelidad, que contrario a lo que ella pensaba, Dios, el Dios de Israel, es el pastor que está con los brazos abiertos esperando para encontrar o para recibir a la oveja descarriada. Él es nuestro pastor, que no solamente nos invita a espigar en sus campos, sino que nos invita a su mesa
y participar de su fiesta. Lo que más necesitaban Noemí y Ruth no era un redentor que las rescatara de la pobreza. Lo que ellas necesitaban era un redentor que las librara y las rescatara de su pecado. Nuestro Redentor Jesucristo se compromete a estar con nosotros y por lo tanto nosotros debemos de confiar porque Él sabe lo que es sufrir y ha prometido estar con nosotros. Por lo tanto, debemos de seguir confiando que así como Dios fue un refugio en la tormenta de Ruth y Noemí, también lo es para nosotros. Debemos de seguir adelante sabiendo que en el tiempo perfecto Dios nos llevará a esas moradas celestiales que nos ha prometido. Amén.